primero que nada, buenas tardes a todos. Un cordial saludo. Muchísimas gracias de verdad por estar acá en esta nueva sesión relacionada con las herramientas para el análisis de datos en el diseño instruccional. Entonces, para la sesión de hoy, permítanme un momento, voy a ampliar esto. Como lo habíamos definido en la última sesión, la analítica de datos dentro del diseño instruccional es fundamental para, número uno, verificar de que ciertos estándares de calidad se hagan cumplir y también con base a las diferentes métricas que se van obteniendo a lo largo, digamos, de un periodo, se puedan ir tomando toma de decisiones. Entonces, los objetivos de esa presentación para el día de hoy son el de demostrar el uso práctico de herramientas de análisis de datos. En este caso vamos a revisar un poco sobre Google Forms, vamos a revisar un poco sobre SPSS, Moodle y también Excel en el diseño instruccional. Vamos a mostrar también cómo estas herramientas pueden optimizar la evaluación y el seguimiento del rendimiento estudiantil, además de explorar formas de integrar análisis de datos para mejorar la planificación y ejecución de programas educativos. Y ya finalmente, fomentar la habilidad de tomar decisiones basadas en datos para un impacto educativo mucho más significativo. Entonces, ya habíamos visto que la importancia de los datos en la educación es fundamental, ya que se va a poder mejorar las estrategias pedagógicas, se va a permitir que el proceso de evaluación y retroalimentación permita que podamos obtener información muy valiosa, no solo sobre los estudiantes, sino también sobre la planta docente, y también finalmente, pues con base a toda esta información, tomar las decisiones basadas en evidencias que se han podido ver reflejadas. Entonces, en la educación básica, el análisis de datos identifica estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes para poder adaptar estos métodos distintos y también los materiales para satisfacer sus necesidades individuales. En la educación superior, obviamente, lo importante acá es la retroalimentación y el rendimiento de los estudiantes, porque con base a ello es como empiezan a realizar los planes de mejora, no solo para los currículos, sino también para las metodologías de enseñanza. ¿Okay? Entonces, la primera herramienta que vamos a revisar en la sesión de hoy es Google Forms. Google Forms, como bien sabemos, es una herramienta gratuita y fácil de usar para crear formularios en línea. Esta aplicación está integrada con Google Classroom, Google Sheets, y una de las bondades que tiene es que recoge retroalimentación instantánea de los estudiantes, se pueden hacer evaluaciones formativas y además comprender mejor las perspectivas o necesidades que puedan tener nuestros estudiantes. Y además a los educadores, esto va a permitir trabajar primero en la parte investigativa, ¿por qué no recoger encuestas para saber, digamos, su propio rendimiento, su propio proceso de evaluación y también con base a toda esa información que se recoja, obviamente mejorar el proceso de aprendizaje basado en los datos recogidos. La interpretación de respuestas, de hecho, ya lo vamos a revisar en breve. Voy a mostrarles, digamos, un ejemplo de lo que es trabajar el análisis de datos con Google Forms. De las ventajas que tiene de utilizar esta herramienta es que, número uno, es fácil de usar. Se puede acceder desde cualquier dispositivo y se recolectan los datos de manera rápida y organizada. Además de que está integrada con las otras herramientas de Google. Y por último, los desafíos. Obviamente, el análisis que se va a realizar con Google Forms es un análisis estadístico muy básico, por lo que si ya se requiriera de algo mucho más avanzado, se tendría que actualizar la herramienta. Entonces, el primer ejercicio práctico que les voy a mostrar es el uso de Google Forms para analizar los datos. Entonces, acá voy a ir a otra ventana, permítanme un momento. Creo que es aquí, listo. Entonces, acá creé una carpeta, esto está en Drive. Aquí, mi unidad, aquí, práctica. Entonces, acá les voy a mostrar una encuesta de satisfacción que realicé con la Universidad de Antioquia
con relación a la finalización de un curso. Entonces, acá, como pueden ver, este tipo de pregunta da pie a una cuadrícula de varias opciones, en donde en cada fila se colocan los ítems que se desean evaluar y en las columnas se colocan, digamos, los criterios, que puede ser una escala Likert o, por ejemplo, un ítem que tenemos acá de excelente, bueno, aceptable y deficiente. Ahora, si nosotros quisiéramos agregar otro tipo de pregunta, lo podemos hacer. Acá, por ejemplo, voy a agregar una pregunta nueva. Entonces, tenemos respuestas cortas, tenemos respuestas más amplias, tenemos respuestas de selección múltiple. Entonces, acá, por ejemplo, voy a decir, selecciona al menos dos modalidades con las cuales te sentiste a gusto. Entonces, acá yo puedo crear en opción 1, voy a colocar presencial. Acá voy a colocar virtual, híbrida o en su defecto, digamos que sería a distancia. Entonces aquí ya teniendo estos tres ítems, entonces digamos que yo quiero que este ítem sea el segundo. Entonces acá simplemente voy a arrastrarlo. Y ya miren que voy simplemente agregando las preguntas que considero necesarias y digamos, principales para la información que deseo ver. Ahora, si yo, por ejemplo, creo esta encuesta de satisfacción, es porque quiero saber si mis estudiantes disfrutaron o de alguna manera pudieron aprender algo teniendo en cuenta los criterios que definí acá y también dependiendo de la modalidad que deseo revisar, aquí también puedo ver o validar si de verdad estuvieron de acuerdo o no. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver, esta es una copia. Entonces, yo acá les voy a mandar, aquí por ejemplo, si yo quiero enviar el enlace, aquí te envía que llenes un formulario. Acá puedo ir ingresando los correos de los usuarios o de los estudiantes, o mucho más fácil, solo compartir el enlace. Acá puedo acortarlo. Y acá yo, por ejemplo, se los voy a compartir y de hecho, acá en el chat se los voy a dejar. Pueden diligenciarla. Lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, ya no voy a colocar curso de inglés, sino curso de diseño instruccional virtual con IU. Entonces, si nos damos cuenta, eso automáticamente va a guardar toda la información. Entonces, quienes deseen diligenciarla pueden hacerlo. Entonces, acá, vamos a ver, aquí sería diseño instruccional. ¿No? Entonces, ya eso sería como un ejemplo muy breve de si quiero personalizar los colores, también lo puedo hacer. Acá, de hecho, si quiero escoger un logo o un encabezado, también lo puedo hacer. Acá, en la sección de tema y en la parte superior derecha. Y miren que ya voy personalizándolo al gusto que el docente o el directivo lo desee. Bueno, ahora me voy a devolver y voy a mostrarles, digamos, el formulario original, porque aquí es donde vamos a empezar a aplicar todo lo relacionado a datos. Entonces, acá la encuesta, aquí la voy a buscar, aquí encuesta de satisfacción. Entonces, acá miren que tuve 7 respuestas. Y miren que él básicamente me va a dar los resultados de cuántos fueron excelentes, cuántos fueron muy buenos, cuántos fueron buenos, aceptables y deficientes. Entonces, ahora mi pregunta hacia ustedes que están observando, teniendo en cuenta esta gráfica, ¿qué podrían, digamos, observar así a primera vista? ¿Fue el curso satisfactorio? ¿Sienten que de pronto hubo detalles en ciertos aspectos? Me gustaría escucharlos brevemente. ¿Alguien desea participar? Ok. Bueno, entonces, si digamos yo quisiera ver esta información digamos en una hoja de cálculo, puedo abrirla y aquí puedo crear una hoja de cálculo.
De hecho, va a ser una hoja de cálculo de Excel y acá ya me la abre. Entonces, ya teniendo esta información acá, ya automáticamente puedo, digamos, crear un gráfico. Yo voy a, digamos, vamos a crear un gráfico por acá. Entonces, aquí esta marca temporal es la hora en la que se presentó la prueba, la encuesta. Entonces, acá, por ejemplo, ya lo vimos en esta parte de los gráficos. Miren que acá ya lo podemos ver. Entonces, ya aquí es donde podemos empezar a determinar de qué manera queremos evaluar esto, o si estos resultados que estamos viendo acá van a ser lo suficientemente precisos para tomar decisiones con respecto a esto. Esto, por ejemplo, es sobre un curso. Ahora les vuelvo y les pregunto, ¿creen que con base a estos resultados, eh, digamos, el profesor podría continuar enseñando, considerándolo una evaluación docente? ¿O tendrían algún plan de mejora para el docente que impartió esta materia? Javier Germán Sotomayor, sí, señor. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Belleza, preciosura. Buenas tardes, muchas gracias. Y tengan un feliz día del amor y la amistad. Acá Igualmente, se celebra gracias. bastante bien. Saludos, Paulina, muchas gracias a todos quienes están conectados. Bueno, viendo el gráfico, indudablemente puede tener luz verde el docente. Es más, hay que felicitarle al docente por ese récord obtenido en la evaluación, ¿no? Y tal vez en educación, si es que el docente supera el 80% de una evaluación en positivo, creo que puede continuar, ¿no? Habrá cosas que mejorar. Pero de Ujú. acuerdo al gráfico expresado ahí con Google Forms, realmente es un docente ideal, ¿no? Maravilloso, que muy bien evaluado y que debe continuar con la metodología que está utilizando y la llegada al estudiantado, ¿no? Pienso Exacto. yo. Muchas Gracias. gracias, Javier. Y de hecho, y para todos, no sé si se dan cuenta, el docente tuvo al menos un bueno en cuanto al uso de recursos didácticos dentro del aula y tuvo un aceptable en el calendario de actividades. Entonces, tal como lo mencionaba Javier, ahí hay dos aspectos en los cuales se les puede realimentar al docente con respecto a, venga, tuvo alguna inquietud con el calendario o de pronto le hicieron falta recursos. Hacerse ese tipo de interrogantes también permite saber, digamos, la percepción del docente, ¿vale? Para que de alguna manera sea una realimentación, no solo 180, sino 360, ¿vale? Igual ya las descripciones cualitativas, tal como las vemos acá, esas descripciones, dependiendo de la institución, pueden tomarse muy objetivas o pueden ser muy subjetivas. Si un estudiante, usted le cae bien, el estudiante le va a calificar muy bien, pero si usted le cae mal, el estudiante lo va a calificar mal. Entonces, ese tipo de situaciones eventualmente también ocurren, ¿vale? Entonces, igual, lo más importante en este análisis de datos breve que acabamos de hacer con Google Forms es simplemente validar que los criterios o los aspectos más relevantes nos permitan tomar las decisiones que necesitamos. ¿Ok? Entonces, ahora ya pasando, digamos, de Google Forms, como ya lo mencioné, Google Forms, de hecho, acá creo que, sí. Google Forms, como les dije, es gratuito, pueden utilizarlo tranquilamente como una cuenta de Google y a partir de esta parte de los formularios, crear los formularios es muy sencillo. Yo por lo general utilizo mucho Google Forms para las encuestas, digamos, de investigación. Cuando quiero recoger datos sobre una actividad que hice, sobre una metodología que apliqué, generalmente siempre utilizo Google Forms. Y miren que acá hay múltiples opciones, respuestas cortas, selecciones múltiples, eh, selección, digamos, una opción. Entonces ya todo depende de las necesidades que ustedes tengan. Pedro Luis Tavares, sí señor. Ok, vale.
Bueno, ahora sí, permítame y continuamos con acá vamos a ver, la presentación estaba aquí, sí, sí, aquí. Entonces, ahora vamos a pasar a SPSS. SPSS generalmente es un software que se utiliza principalmente para manejar y analizar grandes conjuntos de datos y eventualmente se utiliza mucho en la investigación cuantitativa porque principalmente se enfoca mucho en pruebas estadísticas, análisis de correlación y regresión y obviamente en cuanto a la investigación descriptiva, a la estadística descriptiva, ahí es donde vamos a encontrar aspectos como media, moda, varianza, desviación estándar de un cierto set de datos. El manejo de datos en SPSS, pues esta es la interfaz, esta suite es paga, esta no es gratuita, perdón, no es gratuita, de hecho hay una versión de demostración que se puede descargar de la página de IBM y por lo general es una aplicación que es bastante robusta, pero es muy eficiente, es muy potente a la hora de analizar datos. Entonces acá, estos son como los pasos iniciales para importar datos. Hay que abrir obviamente el programa. Ya acá voy a mostrarles. Lo que les voy a mostrar es porque acá en la universidad donde laboro lo utilizan mucho. Entonces, pues me tocó solicitar autorización para que me lo instalaran en mi equipo. Y pues la demostración que les voy a dar es una demostración muy sencilla, en donde, digamos, vamos a ver cómo cargar la información. Vamos a cerrarlo acá. Vamos a cerrar acá. Listo. Entonces, vamos a abrir SPSS. Vamos a ver, SPSS. Aquí está. Entonces, este programa básicamente, ¿qué nos va a permitir? Como ya lo mencioné, el propósito principal es hacer análisis estadístico descriptivo de un set de datos. ¿Qué tipos de archivos se pueden cargar acá? Ahí ya pueden ver la interfaz del software. ¿Sí? Vale. Entonces, acá lo primero que siempre vamos a necesitar es un set de datos. Entonces, acá la interfaz se divide en varias ventanas. La ventana de datos, que es el Data View, es toda esta. La parte de analizar, estadísticos descriptivos, comparar medias. Entonces, acá nos damos cuenta de que a los que les gusta la investigación cuantitativa, este programa es el que requieren para que haga todo el análisis, digamos, de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces, acá, el ejercicio práctico, pues acá yo, por ejemplo, ya descargué un archivo de demostración. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir el archivo de datos. Acá va a ser abrir datos. Y acá tengo un archivo. De hecho, permítame un momento. Vamos a abrir. Aquí leer datos de texto. Una de las bondades que tiene este software es que puede leer archivos de texto, archivos separados por comas o archivos separados por tabuladores. Entonces acá tengo este archivo de muestra, de hecho está acá en descargas, en descargas, y el archivo se llama datos de biología. Entonces, así como importamos archivos que no están tabulados en Excel, la manera de importarlos es exactamente igual en este software. De hecho, acá vamos a seleccionar que la variable está delimitada por un carácter. Acá vamos a poner siguiente. Y por ejemplo, vamos a darle siguiente. Y acá ya qué delimitador desea para la separación entre variables. En este caso no sería un espacio, sino una coma. Entonces aquí, ya habiéndolo organizado, separamos, nombre de la variable, formato de datos. Aquí, por ejemplo, cada variable es una columna. Entonces, cada variable va a ser encargada de poder ser analizada, digamos, de manera más detallada. Entonces, acá, esto lo vamos a dejar igual y acá ya le damos en finalizar. Entonces, vamos a ver, aquí me toca devolverme, aquí maximizar. Listo. Entonces, acá ya tenemos
toda la información ya importada. Y acá ya podemos decidir qué es lo que queremos evaluar. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver, generador de gráficos, nivel de medición, cada una de las variables del gráfico, vamos a definir propiedades. Entonces, vamos a escoger, digamos, el género y vamos a escoger los puntajes, B5 y B6. Entonces, acá vamos a ver. Entonces, perdido, recuento, vamos a ver, quitar. Bueno, aquí vamos a ver. Esta parte. Bueno, selector de plantillas, vamos a ver si lo podemos escoger. Bueno, sí, por acá también creo que sale mejor. Vamos a ver. Entonces, miren que acá él automáticamente puede generar los gráficos con base a la información que estamos analizando. ¿Okay? Y por lo general, SPSS requiere, digamos, de un training bastante amplio, pues, y si son investigadores cualitativos, pues esta herramienta no va a ser, digamos, como la más viable. Y de hecho hay una que ya me habían sugerido en la sesión anterior, que es atlas.t, creo que es atlas.t, si mal no estoy. Entonces, esta por lo general solo va a ser bastante útil para diseño de investigación cuantitativa. ¿Okay? Entonces, vamos entonces, cerramos esta parte de acá y vamos a replicar. Son los pasos que acabamos de hacer. Igual esta presentación yo se las voy a compartir para que también puedan replicar estos mismos ejercicios. Bueno, ya dejando a un lado, digamos, esta parte del análisis de datos, viendo, digamos, como más profundo, ahora vamos a trabajar una plataforma de gestión de aprendizaje. La más utilizada, en este caso, es Moodle. Moodle es el CMS más utilizado a nivel mundial para la gestión académica y educativa de instituciones, sea cual sea la institución. Es una plataforma en línea muy utilizada, diversas funcionalidades, gestionar y entregar contenido educativo, proporciona herramientas para recopilar y analizar datos de los estudiantes. Entonces, el proceso de recolección y gestión de datos en Moodle es muy sencillo. ¿Por qué? Porque Moodle básicamente usted lo tiene que configurar, así como se configuró Google Forms para recoger todo, y ya después de ahí todo se hace mucho más sencillo. Además también que a uno como docente, como tutor, uno puede hacer monitoreo de la participación y el progreso de los estudiantes dentro de la misma plataforma. Entonces, acá, en este ejercicio práctico, les voy a mostrar un ejemplo. Acá voy a ingresar. De hecho, para aquellos que no han explorado Moodle, ya creo que había sugerido un sitio la vez pasada, que es ginomio.com, perdón, vamos a buscar Ginomio, así, Ginomio. Ginomio es una página en donde usted puede crear su propio sitio de Moodle. O sea, usted va a ser el administrador de esa plataforma. Y de hecho, ya a partir de ahí, usted puede administrarla a su antojo. Ahora, en la plataforma que les voy a mostrar, que es esta de acá, acá voy a acceder. Esta es de la universidad donde laboro actualmente. Y acá voy a tomar un grupo de prueba. Un grupo de prueba en donde ya tomaron, digamos, ciertos exámenes o ciertas actividades. Entonces, acá, por ejemplo, yo apliqué a este grupo 4 exámenes. Estos 2 exámenes son de las primeras 7 semanas y estos 2 exámenes son de las últimas 7 semanas. Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a ingresar al examen y acá voy a revisar el número de intentos. Entonces, ya aquí, miren que Moodle ya me permite personalizar informes. Aquí puedo ver quienes todavía no terminaron el intento del examen, quienes están atrasados por presentar el examen, quienes terminaron el examen y quienes nunca lo presentaron. Entonces, miren que acá
empieza el análisis de datos con Moodle. Entonces, incluso acá abajo, Moodle tiene esta opción de, miren, número total de estudiantes que alcanzan rangos de calificación. Y de hecho, acá Moodle los organiza para ver, miren, una sola persona aprobó el examen. De resto, todos estuvieron, solo 4 estudiantes pasaron entre el 2, 8 y 3. Y ya de ahí en adelante, miren las notas. Un participante que sacó entre 1 y 1,25. 4 participantes que sacaron entre 2 y 2,25, lo cual obviamente, miren, incluso mostrar datos del gráfico, acá en la parte inferior, miren que acá ya lo tengo mucho más detallado también. Y esto también, como ya lo mencioné, con base a la actividad o a las actividades. Esto, por ejemplo, con relación a una prueba. Ahora, si yo quisiera, y de hecho voy a mostrar, por ejemplo, generalidades del curso. Voy a, por ejemplo, a este de inglés 4. Y acá hay una sección de informes. Entonces, si yo quiero ver la actividad del curso, él acá me va a mostrar, mira, ¿qué pasa con este registro o con este filtro? A este archivo solamente accedieron 2 usuarios. A este archivo solo accedieron 2 usuarios. Y miren que el primer examen, miren, tuvo 385 visualizaciones por 18 usuarios. ¿Qué es lo que da a entender? Al menos esta primera franja. Si son 30 estudiantes y solamente 2 vieron esto, eso da a entender de que al estudiante no le interesa mucho leer nada de eso. El estudiante va directamente, como podemos ver, a la tarea. Ajá, exactamente. Entonces, esos son aspectos que también permite revisar esta plataforma. Hablando de participación, acá, por ejemplo, podemos ver, vamos a ver este examen. El primer periodo de 2 días, mostrar solamente profesor. Miren que acá ya empieza todo el análisis de datos. Miren que todas las herramientas ya están dadas. Por ejemplo, si todas las acciones, vamos a darle ir. Aquí, por ejemplo, yo no presenté el examen, por esa razón no aparezco. Entonces, vamos a ver, mostrar estudiante. Si ya muestro estudiante, miren que acá ya me aparecen todos. Entonces, acá, como podemos ver, Moodle permite organizar este análisis de datos a su propia conveniencia. Pero de veras, si en algún momento no han utilizado Moodle, les recomiendo y ya digamos en cualquier momento, si tienen dudas o inquietudes, con el mayor de los gustos les doy el apoyo para manejar este CMS, este LMS, porque de verdad es muy, muy bueno. Es muy fácil de personalizar y de verdad es muy sencillo. Bueno, entonces acá ya por ejemplo en esta sección de informes vamos a ver por ejemplo los registros activos. Entonces conseguir estos registros y miren que acá él me puede decir detalladamente y por aquí es donde uno a veces como docente uno detecta plagios o trampas en la realización de exámenes por parte de los estudiantes. ¿Por qué? Porque acá en las salas de informática los computadores tienen una IP, tienen una dirección IP. Entonces resulta que el estudiante que estuvo sentado en este puesto, resulta que viene y aparece conectado con esta IP, con esta dirección IP. Entonces ya ahí uno puede detectar si de verdad él fue quien hizo el examen o no. Entonces, estos son detalles que también permite Moodle poder observar en cuanto a la gestión de estudiantes y la gestión académica. Vale. Entonces, vámonos acá. Listo. Bueno, entonces, como ya vimos, el análisis de datos, miren que ya pudimos revisar, ya vamos a revisar el libro de calificaciones, ya revisamos los informes disponibles, registros de actividad, participación, calificaciones, el análisis de participación y actividad, como ya lo vimos en ciertos archivos, en ciertas secciones. Este informe permite ver los registros detallados de las acciones de los estudiantes dentro del curso. O sea, usted ahí puede ver si el estudiante sí ingresó o no ingresó, si hizo o no hizo, o sea, le va a aparecer todo desmenuzado, todo desglosado a la minucia. ¿Ok? Y ya por último, el libro de calificaciones. Este libro también, acá, vamos acá a calificaciones. Y pues acá, bueno, este sería, digamos, un curso presencial.
les voy a mostrar un curso virtual. Pues en el curso virtual generalmente, vamos a aquí página principal, aquí virtualidad. Entonces aquí, en esta parte de virtualidad, en calificaciones, miren que aquí el libro ya lo vamos a ver mucho más detallado. Acá tenemos nombre, número de cédula, dirección de correo, y acá miren que ya vamos viendo un libro de calificaciones mucho más completo. Y acá podemos ir viendo cómo les fue a los estudiantes en general. Estos reportes también son descargables, pueden ser descargados en archivos de OpenOffice, aquí en exportar. Miren que se pueden incluir los ítems que sean necesarios, las opciones de exportación, acá las vemos, hoja de cálculo, archivo en texto plano, hoja de cálculo de Excel o archivo XML. Entonces, este LMS, como ya lo mencioné, quienes deseen, digamos, explorarlo y, digamos, ir un poquito más allá, pueden escribirme, pueden contactarme y con el mayor de los gustos les daré apoyo con respecto no solo a la configuración, sino también a estas herramientas para el análisis de datos. Bueno, entonces acá, listo. Y ya por último, vamos a revisar Excel. Pues Excel, sabemos que uno no es gratuito, pero para los equipos en donde trabajamos, pues ya vienen preinstalado, ya tiene su licencia y pues por lo general es la herramienta más versátil y más práctica para la gestión y el análisis de datos. Obviamente, esto permite filtrar, manipular, permite generar gráficos, tablas dinámicas, o sea, esta opción es muy simple para utilizar para educadores y para administradores. Entonces, en Excel los datos se organizan en filas y columnas. Obviamente se recomienda una estructura clara. Generalmente cuando tenemos un archivo, por decirlo así, en desorden, o que de pronto las columnas no concuerdan o que el tipo de información no concuerda con la variable, aquí es importante, ¿por qué no organizar, depurar, limpiar? De hecho, esa sería la palabra, limpiar esa información para que quede, digamos, 100% trabajable y fácil de usar para realizar ese análisis. Entonces, obviamente para esto se manejan fórmulas, estadísticas básicas, aritmética sencilla, promedio, máximo, el mínimo, gráficos también se pueden crear, tablas dinámicas como ya lo mencioné. Entonces acá en este ejercicio práctico, en esta última parte, permítanme un momento, acá tengo el archivo, así aquí está. Este archivo que les voy a mostrar es un consolidado de notas. Este consolidado de notas, de hecho espero que se pueda ver, vamos a ver. Ahí se puede ver el archivo o se ve la presentación. ¿Sí se puede ver el Excel? Paulina, ¿tú puedes ver el Excel? No te escuché, Juan. Sí, que sí puedes ver el archivo de Excel. Sí se puede ver. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, acá por ejemplo, tenemos un curso vacacional. Ah, bueno, aquí ya me escribieron, si lo podemos ver, muchas gracias. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los resultados de, digamos, los exámenes y tenemos notas finales. Entonces, yo, por ejemplo, puedo determinar, y de hecho acá puedo escribir, no sé, promedio. Acá puedo escribir la media, la mediana, la desviación estándar. Entonces, yo con base a estas notas finales, ya yo puedo empezar a aplicar ese análisis de datos, a ver de pronto cómo le fue a los estudiantes. Entonces, yo, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es promediar y acá voy a seleccionar todas las notas finales. Entonces, el promedio, digamos, de este grupo fue 3,5. Ahora, en una escala de 0 a 5, ¿consideran que 3,5 es un buen puntaje?
¿Qué opinan? ¿Consideran que 3,5 es una buena nota, una buena calificación? Bueno, entonces acá vamos a calcular, por ejemplo, la mediana. Y mediana, aquí, por ejemplo, también escogemos el mismo rango. Acá, listo, 3,5. Vamos a ver cómo quedó la desviación estándar. Desviación estándar. Entonces, acá tenemos ya, digamos, esta parte de la estadística descriptiva. Ahora, acá, vamos a colocarlo aquí. Listo. Listo. Entonces, ahora, de acá, digamos, ¿qué otros ítems podríamos considerar? Por ejemplo, en este primer examen, yo, por ejemplo, podría determinar cuál fue la nota máxima y cuál fue la nota mínima. Entonces, acá, digamos, la nota máxima, ¿cuál sería? Simplemente utilizo una función máximo y selecciono todo el rango de calificaciones. Entonces, acá, por ejemplo, la nota máxima fue 4, acá la nota mínima, simplemente utilizaríamos la función mínimo. Acá seleccionamos. Entonces, tenemos 4, 2,5, y acá, por ejemplo, podemos hacer el mismo proceso. De hecho, vamos a realizarlo. A ver, entonces, cuáles fueron los paralelos. De hecho, acá, vamos a, listo. Entonces, acá, por ejemplo, ya tenemos 4,1, 2,7, 4 y 2,5. Entonces, vamos a colocar, vamos a crear un gráfico, ¿por qué no?, con estos valores. De hecho, voy a colocarlos acá. Listo. Aquí, por ejemplo, sería el primer examen y del segundo examen. Entonces, acá solamente necesito seleccionar esta información y voy acá directamente a gráfico, insertar gráfico. ¿Dónde está? Vamos a gráficos. Entonces, yo acá, por ejemplo, puedo escoger cualquiera de estos gráficos. De estos gráficos ya me los recomienda Excel. Entonces, acá seleccionemos. Entonces, acá, por ejemplo, teniendo estos dos gráficos con base a el primero y al segundo examen, pues obviamente podemos ver que acá en el segundo examen y la nota mínima fue 2,5 y acá, por ejemplo, fue 4. En cambio, acá fue 4,1 y acá fue 2,7. Entonces, considerando esta información, podemos ver de que los estudiantes en este examen, o sea, resultados de exámenes. Entonces, acá ya podemos ver que ahí ya se puede decidir si de pronto acá no se hizo acá y acá, pues se puede considerar que el examen estuvo acorde para ver, por ejemplo, que uno sacó 4 y el otro sacó 4,1 o el promedio fue 4,1, quiere decir de que el examen, digamos, estuvo apenas fácil para, apenas aplicable o apenas en cuanto a dificultad, fue lo justo. Entonces, Excel, como ya podemos ver, Excel, miren que acá, para calcular, digamos, estas dos notas, acá, por ejemplo, tenemos promedios, y de hecho acá, generalmente, dependiendo del peso que tenga cada calificación, obviamente acá se tiene que alterar esa nota también. Entonces, acá miren que con esta fórmula que les muestro acá, esta primera nota vale un 12,5 y esa segunda vale otro 12,5. Pero si yo, por ejemplo, dijera de que el primer examen valía el 15 y el segundo valía el 10 y todo va sobre el mismo 25%, obviamente acá, miren que el resultado va a cambiar un poco. Miren que aquí cambió. Entonces, el trabajar con Excel, este tipo de operaciones, hace que de alguna manera podamos tener un panorama más claro, no solamente de un curso, sino también de una institución, ¿por qué no?, en general. ¿Ok? Entonces acá ya voy cerrando esta parte.
y vuelvo acá a la presentación. Entonces, como ya vimos, la analítica de datos en Excel, acá podemos ver que, como ya lo mencioné, si era necesario ajustar formatos, renombrar columnas, aplicar estadísticas descriptivas, como lo vimos, media, mediana, desviación estándar, también verificar si hay valores nulos, porque generalmente los valores nulos alteran toda la información de la muestra de datos que tenemos. Creación de tablas dinámicas, la visualización de datos, como ya vimos, un gráfico de barras, se podría utilizar también un histograma o incluso un gráfico de dispersión. Ahora, en cuanto a la comparación de herramientas, pues cada una tiene su pro y su contra, sus ventajas y sus oportunidades. La primera, en este caso con Google Forms, como ya lo mencioné, es fácil de utilizar, es accesible, tiene integración con Google y el análisis de resultados es instantáneo. En cuanto a oportunidades, pues no es apto para análisis estadísticos avanzados, ya que también tiene limitaciones en la personalización de diseño. En cuanto a SPSS, el análisis estadístico avanzado, obviamente todo lo que es investigación cuantitativa, manejo de grandes conjuntos de datos, puede leer archivos de bases de datos, SQL, MySQL, Excel, CSV, como ya lo vimos, y tiene también capacidad de análisis predictivo. Pero en cuanto a oportunidades, requiere de conocimientos de estadística, la licencia es algo costosa y pues para aprenderlo se necesita una curva de aprendizaje mucho más pronunciada. Con respecto a Moodle, sí, es una plataforma muy integral, tiene muchas opciones para reportes. Esta herramienta también se adapta a diferentes estilos de enseñanza. Generalmente, como ya lo mencioné, y por eso les estoy ofreciendo mi apoyo, Moodle necesita ser configurado inicialmente, por lo que en algún momento puede sentirse como que es demasiado. Pero una vez que se empieza, digamos, o ya se conoce el uso básico, ya ustedes pueden empezar, digamos, a gestionarlo mucho más sencillo. Y pues obviamente Excel es ampliamente utilizado y familiar, es flexible en el manejo de datos y pues también posee muchas herramientas potentes de visualización. Y pues en cuestión de oportunidades, no es muy adecuado para conjuntos de datos muy grandes, pues tiene sus limitaciones en cuanto a análisis estadísticos avanzados. Para seleccionar la herramienta adecuada, primero hay que leer las necesidades. ¿Vale? Lo primero que hay que ver es qué información es la que se tiene, ver exactamente qué se va a hacer con esa información. Hay que ver también los objetivos, porque de verdad correlacionar los objetivos del curso también es vital. Los recursos y habilidades, hay que tener en cuenta lo que hay y pues con lo que hay trabajar en eso y pues ya en cuanto al análisis de escala, evaluar la escala y complejidad de los datos a mano. Bueno, ya a modo de conclusiones, pues ya como pudimos ver, esta primera parte de la integración efectiva de la tecnología. El escoger la herramienta adecuada para el análisis de datos es crucial, porque esto de alguna manera va a permitir enriquecer el proceso educativo. El análisis de datos, ya lo dijimos, es vital para tomar decisiones. Esto va a mostrar todos los insights que uno desee. Ya lo vimos al comienzo, lo acabamos de ver al final. Entonces, lo ideal en ese sentido es seguir mejorando la experiencia de aprendizaje. Y obviamente para mejorar la experiencia de aprendizaje hay que ser adaptable y hay que ser flexible en este campo educativo. Cada herramienta tiene su especialidad. Hay que ver cuál de todas es la que más se adapta y la que más será flexible para nuestro contexto. Y pues obviamente el uso de estas herramientas y el análisis de datos va ligado al compromiso con innovar continuamente. Porque de verdad que actualmente, y lo digo por experiencia propia, indiferente de las evaluaciones docentes, indiferente de las evaluaciones de los estudiantes hacia nosotros, generalmente todos necesitamos que esas pruebas sean bien analizadas para de alguna manera tener el feedback que de verdad necesitamos para mejorar en este ejercicio docente y pues también en nuestro aspecto profesional. Y pues nada, muchísimas gracias de verdad por su atención. De verdad,
Espero que esos contenidos les hayan sido de su agrado. Ya en un momento les voy a compartir la presentación y pues si tienen dudas o inquietudes también pueden realizarlas.